El día de hoy, lunes 1 de junio, esta comisión organizadora ha establecido cada día de la semana un eje temático que vincula sus contenidos con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy el eje temático corresponde al cambio climático y recurso hídrico. Además se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, el 6, agua limpia y saneamiento, el 13, acción por el clima y 17, alianzas para los objetivos. Para andar en este tema tenemos la charla del conversatorio en el cual nos acompaña el señor Alejandro Falcón de la Fundación Enlaces. Él es doctor en Ingeniería del Ambiente de la Universidad de Buenos Aires. Además, desarrolló una tesis con desarrollo de reactor para la autogestión domiciliaria de residuos sólidos urbanos y orgánicos. Especialista en Ingeniería Ambiental de la Maestría de la Universidad Católica Nacional. Y además es ingeniero laboral en temas de seguridad, higiene y ambiente. Y labora actualmente, es también consultor con la Fundación Enlaces para el Desarrollo Sostenible. Sin más, entonces le concedo la palabra al señor don Alejandro Falcón y agradecerle por el espacio que nos ha brindado el día de hoy. Entonces puede activar su micrófono, don Alejandro, y darle compartir la pantalla. A ver. Ahí se ve compartir. Sí, sí, estamos viendo. Ahí está. Será porque se me cerró la otra ventana, que es la que tengo que ver yo de este lado. Ahí está. Bien. Bueno, listo. Yo ya estoy para empezar, Natalia. Hola, Natalia. Sí, señor. Sí, señor. Ya tiene buenísimo, habilitado. buenísimo. Bueno, los saludo entonces formalmente. Realmente es un gusto, un placer estar participando de esta semana ambiental en Punta Arenas. Bueno, hoy con la temática de cambio climático y en particular ahora vamos a hablar, a pensar un poco juntos sobre esta cuestión de la relación pandemia, cambio climático, y qué se viene, qué hay, oportunidades y desafíos. Esa es un poquito la premisa para el día de hoy. Así que sin más, si les parece, arrancamos. Voy a hacer una introducción a las causas, digamos, del cambio climático, muy rápidamente. Ya a esta altura asumo que todos de alguna manera entendemos qué es lo que pasa, pero de rigor es importante empezar a hacer una descripción. Si alguno tiene alguno o alguna tiene una duda sobre la cuestión del cambio climático, por favor haga la pregunta y sobre el final ningún problema la contestaremos. Bueno, en principio, y para ser bien resumido, podemos decir que la causa del cambio climático es el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por las actividades humanas, a la vez que estamos reduciendo la capacidad que tiene el sistema de absorber dióxido de carbono a partir de estar realizando una enorme deforestación. Esto en un balance de masa significa que si estamos emitiendo más de lo que somos capaces de recibir y reducimos a su vez nuestra capacidad de recibir, entonces está aumentando la concentración de estos gases de efecto invernadero. Ahora vamos a hablar qué es el efecto invernadero resumidamente y vamos a ver también cuáles son estos gases, ¿sí? Pero en principio, si se acumulan estos gases que son de efecto invernadero, cuando decimos que algo es de efecto invernadero, estamos diciendo que tiene la capacidad de calentarse. Háganse una idea cuando van caminando por la playa, que se queman con la arena, pero si caminan sobre la madera no se queman. Hay cosas que tienen más capacidad de calentarse con el sol que otras. Eso pasa en la atmósfera también. El oxígeno y el nitrógeno no tienen esa capacidad y no se calientan, pero sí pequeñas concentraciones, 0,1% de la concentración de la atmósfera, son unos gases que están en poca proporción, pero tienen esta capacidad de calentarse, como el metal y esas cosas que se calientan en la playa, tienen que andar corriendo. Estos gases lo que hacen entonces es, al calentarse, acumular calor. Cuando acumulan calor en esta primera capa de la atmósfera, la troposfera,
lo que va pasando justamente es eso, aumenta la temperatura y se empiezan a modificar con esto todos los ciclos, como vamos a ver resumidamente ahora un par de cosas. Pero en principio, si aumenta la temperatura, imagínense ustedes solamente el tema del agua, o sea, cómo afecta al ciclo del agua, mayor evaporación, disminución de la densidad del aire, con lo que esto implica en todos los motores de los vientos. Los vientos están motorizados básicamente por los cambios de temperatura y el giro de la Tierra. Si modificamos esos motores, estamos modificando el clima desde su génesis. Entonces, un cambio de temperatura es realmente muy importante. Y todos los ecosistemas del planeta se han desarrollado en las condiciones en las que conocemos, y estas que estamos generando no tienen antecedentes. Bueno, ¿cuáles son estos principales gases? Todos sabemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de estos gases que tienen la capacidad de calentarse, como hablábamos, o sea, gases de efecto invernadero, que nosotros estamos como ven ahí, como gas, como petróleo, y lo estamos quemando. Esto es aumentar entonces un carbono que estaba fijo, lo estamos tirando a la atmósfera a mayor velocidad con la que el sistema es capaz de retenerlo. Hay sistemas, por supuesto, de distintas índoles, y algunos son de corto periodo de tiempo, como es los ciclos de las plantas y demás, que en un año, cuando vuelve su ciclo, lograron fijar una determinada cantidad de carbono, etcétera. Esos son ciclos cortos, pero hay otros ciclos que, si vemos ahí en el slide, son los que mueven mayor cantidad de masa de dióxido de carbono para absorber esta masa calcárea como carbonato. Es una fijación inorgánica que se da en el mar, que de hecho está produciendo la acidificación de los mares, este aumento de dióxido de carbono como otra consecuencia, además del cambio climático. Son ciclos mucho más lentos, llevan muchos años, mucho más que la velocidad con la que lo estamos emitiendo, y esto genera la acumulación. Lo mismo pasa con otros gases, el metano, óxidos de nitrógeno, compuestos clorofluorocarbonados, que son los famosos freones y otros. Particularmente esto tiene que ver con nuestras emisiones, pero al calentar también, como decíamos, aumenta la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, y el vapor de agua genera un rebote, un efecto, digamos, contrasinérgico, si se quiere, o de sinergia negativa, porque acumula más calor todavía. Esto genera grandes exacerbaciones en el clima, que es lo que estamos viendo como consecuencia del cambio climático. ¿Y en qué actividades generamos esos gases? Los generamos cuando más del 80% de la energía, bueno, ahora ha mejorado ese número, pero un altísimo porcentaje de la energía que se consume en el mundo se produce en centrales eléctricas que queman combustible fósil, sea gas, o sea fuel oil, o lo que sea, para producir en turbinas energía, que es lo que a mí me llega cuando yo enciendo la lámpara en casa. O para el transporte propiamente dicho, cuando voy a la gasolinera y cargo el tanque para poder circular. Y la industria lo genera para producir todas las cosas que nosotros compramos, y además las generamos nosotros en casa. O sea, nosotros estamos en todos lados. Es importante esta filmina porque muestra también en dónde hay que trabajar para resolver el problema. Entonces es importante, por supuesto, que mejoremos la forma en la que estamos generando energía y pasar a las alternativas. Esa definitivamente va a ser una de las conclusiones a las que vamos a arribar. Habría que hacer más rápido esto. Lo mismo el tema del transporte, se están viendo ya cada vez más, se siente más cerca la presencia de los híbridos y otro tipo de autos con energías renovables, a un ritmo mucho más lento del que yo quisiera. Y la industria sigue fabricando muchas cosas necesarias, se ha vuelto más eficiente, se tiene que volver más eficiente, y se tiene que producir las cosas que son necesarias, y en fin, repensar un poquitito eso. Y sobre todo nosotros también en casa, no pensemos que porque el 8% solamente son las casas no tenemos nada que ver, porque todo lo demás está hecho para que lo consumamos nosotros. Como consecuencia, ese impacto del cambio climático, por supuesto hablamos de aumento de la temperatura, desplazamiento de equilibrios, mencionamos el del carbono, pero están desplazándose todos los equilibrios en el planeta, porque todos son dependientes de la temperatura. Equilibrios, digamos, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno está siendo alterado, muchos ciclos biológicos también, porque todos los metabolismos son altamente sensibles a la temperatura. Esto genera
barajar y dar de nuevo en el funcionamiento de cada ecosistema. Esto implica oportunidades y desventajas para cada especie. Y, de vuelta, un barajar y dar de nuevo. Decíamos desplazamiento del ciclo del agua. Esto trae los conocidos, y ya han escuchado mucho sobre esto, deshielos, aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías, ciclones, huracanes, en fin, todos ellos con sus consecuencias diferentes, todas fuertes en general, fenómenos exacerbados, como mencionábamos. También desertificación, modificación del suelo, erosión costera, desequilibrios biológicos y ecosistémicos, desaparición de especies y pérdidas de biodiversidad. Esta filmina tiene muchos años, por supuesto, y no más vectores epidemiológicos. Esto mismo hace 10 años es la misma de otras presentaciones, y hoy todas se resignifican. Como impactos directos, esta también es una filmina muy antigua, hablando siempre de los impactos asociados al cambio climático, y ya se viene hace muchos años, y esto sale todo de informe de Naciones Unidas y de referencia, se viene avisando sobre la aparición de nuevas enfermedades y de pérdidas de vidas humanas, daños a infraestructuras, en fin, interrupción en las comunicaciones, como hemos visto, a muchos servicios, la perturbación en los comercios, fíjense la crisis que estamos viviendo, en fin. Hablemos un poquitito entonces, ya habiendo hecho esta introducción, de las relaciones pandemia-COVID y cambio climático, entendiendo que tenemos un problema con el cambio climático y que es precedente a la pandemia, y es, en algún punto, si hablamos de la relación del cambio climático con la aparición del COVID, también es un factor, como veremos, porque la pérdida de biodiversidad y las alteraciones ecosistémicas que vienen provocando el cambio climático serían factores ambientales fundamentales para la aparición del COVID, según señala Naciones Unidas, y en muchos otros estudios. Por supuesto, estamos todavía revolcándonos en la ola para tener conclusiones definitivas. Hace poco que empezó todo esto, en tiempos relativos, pero no hay nadie que hable en contra de esta opción. Hay mucha gente apoyándola, y definitivamente la probabilidad de que esto sea así es muy alta. Los patógenos cambian genéticamente a medida que evolucionan, tienen esa propiedad de estar mutando, y esto les permite explotar nuevos huéspedes y sobrevivir en nuevos entornos. Acabamos viendo cómo los cambios ambientales van haciendo que estas especies patógenas puedan estar modificándose para, en este caso, desembocar en un COVID o en otras cosas, ¿sí? Ahora veremos. ONU menciona 5 factores importantes que son los que generadores de zoonosis como el COVID. Y el cambio climático es uno de ellos, la deforestación es otra, ambas cosas relacionadas como las que veníamos hablando. Esto hace varios años que se viene alertando, como decimos. Hay un informe del año 2016 particularmente interesante, se llama Fronteras 2016, que señala que el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen animal, y que dichas afecciones están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas, que las zoonosis son oportunistas y prosperan cuando hay cambios en el medio ambiente, en los huéspedes animales o humanos, o en los mismos patógenos. Y dice, esto es tremendo, en promedio, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses, según un informe del 2016. Bien. Ahora, si hablamos ahora cómo el COVID, o sea, decíamos cómo el cambio climático generó el COVID, esta cuestión de que está todo muy relacionado, y también esta situación que estamos viviendo afecta de muchas maneras el cambio climático. Si se quiere, de un lado positivo, si se le puede decir de esta manera, se han manifestado ciertas mejoras en la calidad del aire de muchas ciudades, ríos como Venecia que aparecieron claros, fotos satelitales que muestran digamos, la desaparición de las aureolas de smog en las ciudades, este smog fotoquímico y tanta contaminación que hay, particulado y demás, flotando, que tiene que ver con la movilidad urbana y los gases que se van generando. De alguna manera, no podemos pensar que en términos de concentraciones, como hablábamos al principio, esto va a ser significativo, porque
es un corto periodo de tiempo y en realidad lo que se frenó es la movilidad urbana porque hay muchísimas industrias que siguen funcionando. Donde yo vivo, el 80% de la industria está funcionando. Pero sí sirvió para demostrar la relación de nuestras actividades con los impactos ambientales. Dejamos de hacer estas cosas y mirá cómo está la ciudad. Ergo, la ciudad está porque estamos haciendo esas cosas. Eso es algo que está dejando el COVID en la mente de la gente. Mucha gente que respiró siempre ese aire no se dio cuenta que ese no era el aire que debía ser. También nos muestra la crisis del COVID, veo como otro aspecto muy positivo y que quiero resaltar fuertemente, es que es posible intervenir drásticamente en la economía. Que es lo que siempre estamos diciendo a la hora de decir que para mejorar el problema con el cambio climático hay que cambiar el modelo económico, pues sí se podía. Porque hemos tomado decisiones que hace 3 meses parecían imposible tomar. Eso nos deja el COVID. Pero bueno, también me aparecen otras cosas. Va a haber demoras. Ahora en noviembre venía la COP26, que se iba a hacer en Reino Unido y que ya quedó aplazada, con lo cual la concreción de acciones, convenios y demás para reducción de emisiones y financiamientos y de muchos programas se va a ver retrasada. También pasa ahora con el pretexto de post-pandemia, de que hay que volver a crecer rápidamente, volver a lo del ritmo que siempre hablamos, mucho lobby de aéreas y de otras industrias contaminantes van a conseguir regulaciones y van a enterrar estándares ambientales y sociales que se tardó mucho en conseguir. Entonces este es un riesgo que hay que tener muy presente a la hora de plantarse en el lugar donde nos toque militar o trabajar o tomar decisiones o vivir la vida individual, la que sea, pero nuestro ámbito es algo que la disminución del precio del crudo está muy relacionado con el COVID de dos maneras. En principio el crudo baja por el COVID porque dejó de haber consumo, porque dejó de haber movimiento y entonces aparecieron de los cientos de barcos de crudo que todo el tiempo están circulando por los mares, amarrados en puertos que no tenían 15 horas de carga porque no estaban consumiendo, porque todos los reservorios estaban llenos porque la gente no estaba consumiendo. Y eso desmoronó el precio del crudo. Pero a su vez ahora con estos valores ínfimos van a atentar contra el avance de las energías alternativas. Estas son otras relaciones que están teniendo el COVID con el cambio climático para impulsar. Seguimos con oportunidades y desafíos. Yo creo que tenemos que hacer un señalamiento importante a la necesidad de eliminar las irracionalidades del consumo que estamos teniendo. Quiero mostrarles un grafiquito viejo pero que sirve, que muestra, digamos, la huella, la evolución de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que señala la superficie necesaria de la tierra y de agua, necesaria para producir los recursos que consume una persona o un individuo y para absorber sus externalidades. Y hay otro indicador importante, se compara, que es la biocapacidad, que representa la estimación de la capacidad de los ecosistemas para producir esto otro que este individuo estaba generando. Así de arranque con las definiciones entenderíamos de que el máximo que debería tener nuestra huella ecológica es la biocapacidad de la Tierra. Pues bien, ya hace muchos años hemos pasado ese umbral y en el 2016 la huella ecológica excedió a la biocapacidad en más de un 68%. ¿Esto qué significa? Significa que en 2016 se requerían 1,7 años para producir lo que se consumía en un año. Que se consume en un año. Esto está pasando y sigue aumentando. Se estima que para el 2030 se van a necesitar 2 planetas, 2030 es mañana, y para el 2050 3 planetas. Me encanta cuando hacen estas cuentas y estas proyecciones, porque no hay 2 planetas, ni 3 planetas. No hay 1,7 planetas. Esto me parece muy importante. Y estamos haciendo esto mientras generamos lo de los gases que generan el cambio climático. O sea, es el cambio climático, pero es la predación de todos nuestros recursos, digamos, ¿no es cierto?
O sea, no es que los ecosistemas se ven colapsados solamente porque hay más de esos gases. Directamente vamos y talamos, rompemos. No hay ningún lugar del planeta donde el hombre no haya pisado, no hay nada que no esté antropizado. O sea, antes del COVID estábamos en una gran crisis de sustentabilidad. Es imposible seguir. Esto muestra este gráfico, lo que hablamos de las curvas y demás. Así no se puede seguir. No es sostenible vivir de esa manera. Entonces, lo primero era eliminar las irracionalidades del consumo, como dijimos, y debemos pensar modelos de producción y consumo nuevos, pensando globalmente y actuando localmente, como siempre se dice. Por ejemplo, hay que promover el consumo local, responsable, solidario, promover la economía circular, eficiente, limpia, revalorizadora de todos los residuos que genera y que sean mínimos y consciente y racional. Disminuir el tráfico global de personas y mercancías. Esto va a implicar menos dióxido de carbono y menos movilidad de nuevos virus. Eliminar superficialidades contaminantes. Tantas cosas, acá decimos boludeces. Es una palabra que a ustedes les gusta. Consumimos muchas boludeces que no sirven para nada, que generan contaminación ya desde el momento que alguien piensa en hacerlas, para producirlas, para transportarlas, hasta que me llegan a mí, yo la consumo y muchas veces es algo que lo tiro enseguida y nada, y cómo no pensar el ciclo de vida y la huella entera, en todo su ciclo de vida, como debe ser. Bueno, reducir niveles de desigualdad, bueno, en fin. Preservar la biodiversidad, los ecosistemas a largo plazo, algo que suena bastante natural, pero esto lo tenemos que tomar ahora con el tema del COVID pensado como estrategia para evitar nuevas enfermedades. Algo obvio, necesitamos como mínimo que nuestra huella sea menor que la biocapacidad del planeta. Lo silvestre debe seguir siendo silvestre. En fin, todos debemos reconocer el impacto ambiental de nuestras actividades. Suena muy razonable. Yo hago algo y tengo que saber el impacto que genera. ¿Cómo no voy a saber eso es, me imagino, crecer, ser adulto y hacerse responsable de todo? Luego, tomar la decisión de cambiar culturalmente aquellas cosas que tienen un impacto inaceptable. Vamos a encontrar muchas a la hora de lavarnos los dientes, de bañarnos con la ducha abierta, de generar muchos residuos, de dejar las lámparas abiertas, de consumir energía irracionalmente, en fin, todas las cosas que hacen que algo que hay que entender es que cuando prende la luz se está quemando combustible fósil en una central para que a mí me llegue. Ustedes me van a decir en Costa Rica que tienen uno de los mayores parques de renovables, y eso es cierto. Pero eso no es que se haya que cultivar el derroche tampoco, ¿no? No. Bueno, bien por Costa Rica, igual vamos, Costa Rica con eso este año se cumple la meta o pretenden la meta de ser carbono neutral, en eso son un ejemplo en el mundo. No sé cómo van con eso y después en algún comentario me gustaría que me lo señalen. Y digo, bueno, después que uno aprendió a hacer esto, a hacerlo, que sea una forma de vida, y después salir a enseñarlo, porque necesitamos que todos sean así. Si algo muestra esto del COVID es que el mundo está muy interconectado, que ningún país puede hacer frente a todo este lío si no trabaja junto con el de al lado, porque vemos que el virus viaja y esto nos hace reconocer el otro y que nadie se salva solo. Y me gustaría que lo tengamos en cuenta para pensar cómo vamos a seguir todo esto, porque lo tenemos que pensar juntos y hacer juntos. No deberíamos avanzar a más velocidad que la de nuestro conocimiento de las consecuencias de nuestros actos. Voy a decir de vuelta. Resulta muy razonable, ¿no? No deberíamos ir más rápido que la velocidad con la que nos damos cuenta de los impactos de las cosas que estamos haciendo. Suena muy lógico, no sé los años que vengo usando esta frase porque me llama mucho la atención, porque esto de ir corriendo con el desarrollo es parte del problema y encima nos resta calidad de vida. Bueno, ¿cómo pasamos de las teorías a las prácticas? Hay que valorizar el ambiente, incorporar el ambiente desde el principio, en cada decisión. Y esto es, si estás en el Estado, cuando te toca tener las acciones de gobierno, legislativa, judicial, la que sea, estás en una institución con tus roles, estudiando, desarrollar conocimiento para mejorar la calidad de vida de la gente. Y en nuestras casas, cada vez que cuando uno va y compra algo, pensar
el residuo que generó esto, el impacto de movilidad que pudo haber tenido. Cada cosa que yo compro en China vino de China. Y está lejos China, pero además a China fueron las partes para hacer esa cosa de muchos otros lugares. Y yo capaz que compré una nada, una boludez, como diríamos acá. Bueno, entonces, no, a mí no me parece una utopía. Yo creo que las utopías son como metas que uno se pone que parecen imposibles, como esto de cambiar la economía como se cambió ahora. Pero para dejarla ahí picando. Hacer que el mercado actúe en pro del desarrollo sustentable, es un poquito lo que estábamos diciendo. Si estábamos en los gobiernos, digamos, actuando sobre la oferta, si sos un comprador, de vuelta, pensando en que se viabilice algo que sea sustentable y no otras cosas, por lo mismo que hablamos antes. Mejorar la vigilancia de la eficacia de las políticas. Esto es, en la participación de todos tenemos algo para hacer. El que toma las decisiones y el que las ejecuta, el que las piensa, el que se equivoca y las corrige, y los que estamos para seguir, para acompañar o para señalar que por ahí no es. Y con la participación de todos. Es importante involucrar a toda la comunidad. Los problemas ambientales solamente tienen chance de ser resueltos cuando están todos adentro. Yo sé que es difícil cuando tenés gente que no entiende que hay que hacer una cuarentena para que un virus no se traslade, pero hay que pensar soluciones con ellos también, porque bueno, compartimos el mundo con ellos y muchos de esos tienen mucho dinero. Los valores y las opiniones diferentes, esto ayuda a una convivencia que hace falta no solamente para vivir bien entre nosotros, sino con el ambiente. Es que no se puede estar mal con la gente y bien con el ambiente, es una cuestión interior en definitiva. Bueno, mejorar los sistemas de comunicación, esto es una oportunidad gigante que tenemos con las redes para informar, para educar, para concientizar. Yo estoy en mi casa en Argentina, hablando con ustedes de estas cosas, y uno solo que le haya caído una ficha y diga, mirá, ya está, se pagó, mirá cómo estos sistemas de comunicación han logrado estas cosas a más de 5.000 kilómetros. Maravilla. Hay mucho posible por hacer, pensémoslo. Tenemos al alcance de la mano muchas cosas, no pensemos que no podemos. Bueno, fortalecer la legislación ambiental y su cumplimiento, en fin. No vamos a hacer una lista larga y exhaustiva porque se me van a ir todos, pero bueno, fundamentalmente se logra si todos ponemos nuestras manos, sin pensar que es otro el que tiene que resolver los problemas, ¿sí? Es una cuestión de actitud, pensar esto de estar atento a ver, porque no es dar una receta de cómo lavarse los dientes, es decir, cada vez que hagas algo, pensá qué impacto genera eso que estás haciendo y cómo podría hacerse de otra manera. Podemos no descubrirlo, pero tener la actitud de ir a averiguarlo es lo mismo. Y bueno, eso es una actitud, tener una actitud de estar atento como parte de nuestra cultura. Esto es en casa, en el trabajo, en la comunidad, en todos lados. Instalar activamente entre el debate de todos, en la charla de la mesa, ahora todo por estos métodos de teleconferencias, qué tipo de sociedad queremos ser, ya todos juntos incluso, ¿no? Porque de eso se trata. Y preguntarse qué puedo hacer yo. Es cortito, a veces es poco, pero si uno tiene la actitud y lo hace, yo creo que es el principio del cambio. Si trabaja en algún gobierno o algo, tengo algunas más ideas para darle. Bueno, yo creo que estamos en los tiempos y vamos a dejar ahora sí un espacio para las preguntas. Natalia, me decís vos cómo estamos. Ahora me dice, se cortó hace un rato y estás hablando solo. Perfecto, más bien, si tienen preguntas pueden dirigirlas al chat. Ahí pueden escribirlas. Tomo el cafecito. Sí. La taza de Costa Rica. No sé si hablé muy rápido usted en general y no sé cómo anduvo la comunicación, Natalia. Si fluido, más bien, súper bien. Sí. No se cortó, no se te cortó nada. Ah, qué bien, qué bien. Exacto. Más bien un tema súper interesante, ¿verdad? Ahora todos yo creo que hemos enfrentado un cambio en nuestras formas, ¿verdad?
habituales. Nos consultan cuál podría ser una oportunidad para las zonas costeras post pandemia. Bueno, acá la cuestión de las zonas costeras vive mucho del turismo. Y la gente que está trabajando en turismo tiene que entender que, digamos, la nueva normalidad no va a tener nada que ver con las normalidades anteriores. La gente costera, depende de la actividad, sufre de distintas maneras. Por lo pronto hoy ni siquiera se puede salir a pescar, pero cuando se pretenda retomar el tema del turismo, tampoco es que la gente va a salir enseguida a viajar y bueno, va a haber que prepararse y tener las condiciones de bioseguridad para ofrecer al cliente los espacios que antes tenía para una determinada cantidad, ahora lo va a tener que reducir a la mitad, con lo cual va a ganar la mitad para trabajar el doble, para ganar la mitad en un mundo donde va a viajar menos gente. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que reinventarse, hay que poner todo esto arriba de la mesa y decir, bueno, a ver cómo podemos hacer. Y pensar en esto de los desarrollos locales y en hacer andar la máquina con los engranajes que tenemos cerca, tanto para las zonas costeras como para cualquier otras zonas rurales. Estamos todavía en el medio de la ola revolcándonos, ¿no? O sea que, hablando de costa, no estamos tan cerca de ver las soluciones, pero sí es importante que vayamos teniendo estas visiones a mediano plazo y sí, si se quiere después a más largo plazo se va a reponer eventualmente un flujo turístico como el que anteriormente había. No sé si más o menos contesté la pregunta. Se podría hablar mucho más, ¿no? Sí, Natalia. A ver, ¿cómo es esto? Más. Perfecto, sí. ¿Hola? Sí, ahora sí. Ahí está, sí se cortó por un momento. Sí, a veces no activo el micrófono. ¿Yo qué botón tengo? ¿Estoy haciendo algo mal? No, soy yo más bien que se me olvida activarlo. No sé si alguien más de los oyentes tienen alguna consulta. Realmente tenemos bastantes participantes, 77 participantes. De todo, hemos visto que hay gestores ambientales, hay de turismo, hay realmente de diferentes instituciones de aquí a nivel nacional y pues claro, también tenemos algunos que nos indican que son de Argentina, también de la IA. Entonces, más bien yo les quería consultar a usted en toda la, porque y ahora a también algo que... Exacto, es que sí. En lo que se ha venido presentando hoy, porque también alrededor de la pandemia algo que ha quedado muy claro es que hay muchísimas noticias que son falsas, ¿verdad? Los fake news sí. que llaman. Entonces, y mucho de esto también justamente ha sido en este tema de cómo la naturaleza vuelve a sus mejores condiciones, tal vez. Me quería consultarle más bien en esa línea, si por ejemplo en Argentina ha habido algún esfuerzo para ver si han habido cambios en esos niveles, no sé si tienen algún tipo de indicador ambiental o algo, como para ver, digamos, más interacciones de fauna silvestre, cambios en calidad de agua, o bien si conoce ya como ejemplos específicos y ya más verídicos, ¿verdad? Buenas fuentes, ya a nivel internacional, porque también algo que hemos visto ha sido, por ejemplo, cambios en las emisiones de CO2 en unos mapas que, por ejemplo, una vez vi de CNN que pasaron, entonces para ver si tal vez tenía referencia de estas situaciones. Bueno, no tengo información. Del único caso que tengo conocimiento es de un estudio con la sangre de llama en el norte, un suero que sacan que era útil para el tratamiento para el COVID. Pero realmente, bueno, en Argentina, en las cuestiones ambientales estamos un poquito más atrás del carro que adelante del carro y todavía el carro no termina de pasar, con lo cual estamos muy abocados a atender la emergencia en salud. Entonces son muy pocas las cosas que se están realizando en términos ambientales, más bien
todas son las que justamente pueden tener una relación con el manejo de los residuos patogénicos que se van a generar por pandemia o durante la pandemia, en fin, cuestiones que tengan que ver más con bioseguridad y medio ambiente, no tanto con preservación en este momento. Ok, comprendo. Nos consultan con respecto a las causas de la pandemia, los gobiernos deberían implementar medidas más restrictivas con la caza ilegal de especies silvestres. Definitivamente. Sí, es uno de los 5 vectores que señala la ONU que son los factores generadores de zoonosis, justamente. Sí. Es correcto. Y bueno, sé que en Costa Rica es un lugar donde, digamos, tienen uno de los mayores porcentajes de superficie de su país con reservas para proteger la biodiversidad y demás. Así que ustedes conocen mejor que mucha otra gente o muchos otros lugares lo que significa cuidar todo eso, ¿no? Nos consultan, ¿cree que la pandemia mejora el efecto del cambio climático? No, definitivamente no. A ver, hay un aspecto que se mencionaba recién, esto de la reducción de la contaminación en las ciudades, que puede verse y demás. A ver, eso no es que lo resolvió la pandemia, eso lo resolvió que la gente no salió a moverse. Digamos, si la gente estuviera toda enferma con la pandemia y siguiera andando en la calle, no se hubiera visto ninguna reducción de la contaminación. Sí pone en evidencia la pandemia, al haber utilizado como estrategia las cuarentenas que nos tenían guardados y se restringió mucho la movilidad urbana, cuán contaminante es la movilidad urbana. Y eso es una enseñanza de la pandemia, algo para tener en cuenta las consecuencias de las cosas que hacemos todos los días, cosas que ni nos damos cuenta, ¿no? A veces prendemos el carro para ir a comprar algo que está muy cerca y podríamos ir caminando y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, pero no es que no encuentro, no conozco, insisto, estamos todavía en el medio, revolcándonos en el medio de la ola todavía, porque estamos en el pico acá, ¿no? Y ustedes todavía no llegaron al pico tampoco. No encuentro tampoco desde el razonamiento ningún aspecto positivo que pudiera generar la pandemia, salvo esto de enseñarnos que podemos hacer cosas como las que estamos haciendo por la pandemia, también por el cambio climático y tantas otras cosas como esto de depredar el planeta infantilmente y irresponsablemente, ¿no? Que lo hacemos todos cada vez que compramos algo, también, porque, digamos, lo hacemos todos. Nos preguntan, ¿cómo visualiza el cambio climático en los próximos años? ¿Y qué estrategias puede desarrollar un gobierno para reducir su impacto? Bueno, alta pregunta. Sí. Pero es un poquito lo que mencionábamos antes, ¿no? Los impactos del cambio climático, al modificar, digamos, todos los ciclos de la Tierra, el cambio climático es un barajar y dar de nuevo. Lo que se está viniendo, lo que podemos prever a corto plazo, por lo pronto van a ser nuevas pandemias. Esta no es la última pandemia, pero nosotros estamos dependiendo de muchos ecosistemas que estamos colapsando. El Amazonas sería el ejemplo más nombrado. Pero en Argentina hay una depredación, por ejemplo, del bosque chaqueño muy fuerte, todo lo que está ganando la frontera agrícola, y por supuesto es productora de cambio climático, ya lo sabemos, impacta negativamente. En un momento eso va a generar colapsos muy fuertes, más allá de pandemias. Puede pasar cualquiera de las otras de las conclusiones que mencionábamos hoy. Todas esas consecuencias van a venir inexorablemente si no cambiamos lo que está haciendo. Se está derritiendo en la Antártida, empieza a haber verde de musgo, se está modificando todo el ecosistema en todos lados. Sí, y ya aunque actuemos ahora, vamos a ver muchas consecuencias. Hay que entender esa urgencia que tenemos con esto, porque esto es una señal. El COVID es una señal. Y el cambio climático es una causa que está detrás. Sí. Consultan, ¿considera usted que la manera en que impacta el COVID
COVID-19 algunos países en mayor o menor grado tenga relación directa con el grado de contaminación de cada país? Bueno, sí, definitivamente, porque así como los factores ambientales influyen en la promoción de zoonosis como la del COVID, la contracara también es exactamente igual. O sea, cuando es muy buena, cuando un lugar tiene mucha biodiversidad y son ecosistemas saludables, la gente que vive en ecosistemas tienen otra salubridad. Bueno, no por nada ustedes son una zona azul con una enorme longevidad, un índice de felicidad muy alto, en fin, tienen estos factores que definitivamente no son solamente psicosomáticos, hay una cuestión orgánica que acompaña la mente y el alma, digamos. La salud tiene mucho que ver también con eso y sin ninguna duda es un factor que ayuda a buenos resultados que están teniendo ahí, sin ninguna duda. Por otro lado, el que vive en sectores ambientales con problemas, tiene problemas de salud, como la gente que vive en las villas y demás, son de salud más precarias, no se atienden, tienen enfermedades concomitantes. Sí, lamentablemente todo tiene que ver con todo. Me consultan también, ¿cree usted que con la reducción de viajes globalmente, restricción vehicular, consumo controlado, que colabore a la reducción de las emisiones, al menos en el tiempo de pandemia? Colabore a la reducción de las emisiones, al menos en el tiempo de pandemia. Eso está pasando. Hay una reducción de emisiones, de las emisiones urbanas de los vehículos que no se están moviendo. Por ejemplo, en Buenos Aires la movilidad es 60%. O sea, hay una reducción del 35% de las emisiones urbanas. Pero la industria está trabajando en 60-70%, sigue contaminando y aparte hay una acumulación de 40 años y 3 meses no alcanza para compensar. Pero son 3 meses no que estamos sacando, sino que estamos dejando de poner, o sea, de contaminar. Estamos bajando la velocidad con la que agregamos contaminantes. No se está aumentando la capacidad para reducirla. Porque esos son sistemas naturales que les llevan más tiempo del que le damos nosotros para que hagan esas cosas, que son independientes de la existencia o no de una pandemia. Bueno, eso, se podría hablar más largo, pero va por ahí un poco. Consulta, ¿cuánto tiempo cree usted que le toma al sector turismo recuperarse o volver a su normalidad después de superar la pandemia? Bueno, ¿cuánto tiempo? Si lo digo con un número, sería un futurólogo, ¿no? Sería un poco irresponsable, ¿no? Yo creo que van a ser de los últimos sectores que se van a recuperar. Miremos un poquitito para atrás en la historia, qué pasó después de las últimas pandemias grandes, así, mundiales y demás, la española del 18, la peste negra y demás, en todos o las mismas guerras que en definitiva son estos impactos globales. Lleva un tiempo prolongado que se recuperen los sistemas de funcionamiento de las ciudades, porque hay mucha ruptura, acá hay muchos negocios que van a cerrar porque no pudieron sostenerse durante este tiempo y van a pagar sueldo, etcétera. Hay industrias que en el nuevo escenario se inviabilizan, además de no poder facturar, después van a tener una reducción de la capacidad de facturación. En esta entraría un poquitito el sector turístico, que tiene que reinventarse. Yo creo que a largo plazo es viable un turismo sustentable. Es un lindo momento para empezar a cuestionar, y esto para Costa Rica, el modelo del all inclusive y digamos el RIU ahí en la playa, ¿no? Gente que trabajan en un crucero de a 3.000, 4.000 y están en un solo lugar, no le dejan un solo peso al vecino y le generan impactos importantes. Ni agua tienen esos pueblos que los rodean. Y eso es ese es el turismo que se va a caer. ¿Y por qué si distribuimos ese turismo sacando esas cosas entre los pequeños y los medianos, capaz que lo que somos de acá vamos a poder vivir y solamente es un rico que deja de ganar tanto? Esos puestos habría que tomarlos, por supuesto, de alguna manera, pero me explico lo que quiero decir. Hay que repensar el modelo
del negocio turístico, junto con la necesidad urgente de repensar un nuevo modelo de sociedad. Así como debemos consumir cualquier cosa de una forma diferente, hay que consumir turismo distinto, ¿sí? De paso voy a felicitar esto de dejar de ser como el ganado que lo llevan a uno de acá para allá y en realidad nunca habló con nadie, no conoció a nadie del lugar, no sé qué clase de turismo le venden a esa gente, pobre. A mí a veces me da una pena. Sultán, además, el cambio climático es un fenómeno de mayor peligro que la pandemia actual. Puede ser que los gobiernos a nivel mundial puedan concientizar a sus ciudadanos y la industria sobre los efectos del cambio climático en el planeta. Bueno, es lo que dije durante todo el curso. Yo creo que sí se puede. Yo creo que los gobiernos tienen que concientizar a sus pueblos y si no, sus pueblos tienen que concientizar a su gobierno. Pero que tiene que pasar, tiene que pasar. Y si no lo hacen, nos va a venir un cachetazo como una pandemia, que, digamos, puede ser, estamos muy cerca de una glaciación. No se sabe porque como justamente el aumento del nivel de dióxido de carbono está muy por encima del histórico de los últimos 500.000 años, no se sabe cómo va a reaccionar el sistema, pero sin ninguna duda a corto plazo vamos a ver consecuencias importantes, reflejos importantes. Se está viendo grandes fenómenos como grandes huracanes, bueno, maremotos y tsunamis y demás, y acá piedra, vientos fuertes, en fin, toda la exacerbación climática y los destrozos que esto genera, porque estamos en un momento de cambio brusco. Le dimos una patada a la máquina y la máquina está reaccionando y después va a encontrar un nuevo equilibrio. Ahora hay que ver cómo nos quedamos parados nosotros en ese nuevo equilibrio. Si no más largo para contestar. No, más bien ya están preguntando un poco más. Vino el COVID-19 a ordenar. Sí, vino el COVID-19 a ordenar de alguna manera el desorden que vive el mundo entero en diferentes ámbitos. Bueno, otra vez, yo si contesto eso soy responsable. Yo deseo que así sea, digamos, esto es un cachetazo. Que lo teníamos, si se quiere, merecido, bueno, viste que a veces te dicen, esto es un cachetazo. Pero acá no se acabó la película. Definitivamente podemos con toda tranquilidad considerar que el COVID es consecuencia del cambio climático y otras cosas que estamos haciendo, como el consumo irracional, forma ineficiente de producir, nuestros modelos económicos, nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con el ambiente. Y todas esas cosas generaron un COVID y van a generar otras cosas. Y el COVID sirvió, sí, para que estemos hablando de esto ustedes y yo ahora y muchos líderes mundiales. Fíjense, Boris Johnson, el tipo hablaba de la teoría, digamos, de la contaminación del rebaño y el tipo quedó contaminado y cómo se le pararon mal los pelos después de eso y mandó a todo el mundo a cuarentena. Y es el país donde más murió gente en Inglaterra, bueno, Reino Unido, en Europa. Es un cachetazo muy fuerte, muy fuerte. Europa tiene más capacidad que pensar en nuevas alternativas más razonables que poderes como Estados Unidos, que sigue peleando por su hegemonía. Bueno, no quisiera calificar a su presidente, que es el que lleva el timón de ese barco, digamos, no sé hacia dónde, pero bueno, ellos son su principal enemigo, ¿no? Bueno, los chinos, que no son los americanos, pero son chinos, digamos. Vamos a dejarlo ahí. Pero nosotros mismos también tenemos que pensar a nivel local y proponer ideas. Y después las grandes decisiones las van a tomar en otros lugares. Ahí estamos un poquito, no sé, Mercedes, pero bueno, el pueblo puede reaccionar si eso no pasa. Yo creo que sí, estoy escuchando alentadoramente muchas voces. Acá hay que ver si los dueños de la plata, que son los que toman las decisiones, se bancan de que le metan el dedo en el bolsillo para que no se muera mucha gente y reactivar un sistema, o prefiere que todo se rompa, en fin. Ahora vamos a
vamos a ver varias películas. En lo que sigue vamos a ver muchas miserias y muchas bondades de distintos lugares. Y la resultante será una mezcla que yo no podría adelantar de ninguna manera, aunque tengo mis deseos de que sea para que estemos todos mejor, ¿no? Más bien, en esa misma pregunta, en esa misma línea, me consultan si cree que cuál sería la mejor manera de fijar permanentemente, digamos, los cambios que ha hecho que se den por este COVID, por ejemplo, restricciones vehiculares y demás. ¿Terminó ahí la pregunta o sigue? Perdón. Sí, exacto, ahí. Creo que esa es la idea de la pregunta. Yo empezaría por donde terminé, en qué puedo hacer yo. Si yo estoy ocupando un puesto de gobierno, bueno, tengo mucho para hacer, además de lo que puedo hacer en mi casa, porque uno actúa en muchos desórdenes, digamos. Todos nosotros somos uno en la universidad, en el trabajo, en casa. Mucha gente que se dedica al ambiente, después quizás no se comporta tan sustentablemente en su casa, digamos. Es interesante que seamos coherentes en todos los momentos de nuestra vida. Y si lo vamos haciendo nosotros, nos convencemos, es lo que decíamos antes, y tenemos la actitud de estar atentos de los impactos ambientales de nuestros actos, y que el aprendizaje, ese aprendizaje que nos va a dar estar atentos y de reconocer cosas y tratar de cambiarlas, lo usamos para cambiar, y después eso, cuando ya lo hicimos, lo enseñamos y aprendemos además lo mismo que hizo el otro con otra cosa, así que vamos a ser más eficientes y más sustentables todos. Y cuando seamos muchos haciendo eso y seamos países haciendo eso, vamos a tener resuelto el problema. No es lo mismo, por supuesto, en términos de velocidad de respuesta, que sea un gobierno de una potencia que tome una decisión importante. Para eso estaba bien el Acuerdo de París, todavía está medio tibio, espero que se aceleren algunas cosas porque pusieron, digamos, expectativas de reducción de emisión, pero a muy largo plazo. Y ahora estamos viendo que las consecuencias se van a dar en periodos más cortos, antes, con lo cual, si algo tenía una crítica ya desde Kioto y ahora con el Tratado de París, son los plazos que se ponen para cumplir las cosas, digamos. Es como decir, bueno, sigo jugando al mercado irracional todo el tiempo que me dejen. Hay que entender que el cambio hay que hacerlo lo más rápido posible y vamos a ver cómo evoluciona esto. Hagamos la fuerza que podamos nosotros, hagamos lo nuestro y hasta donde lleguemos. Esa es mi propuesta. Siempre. Tal vez ya las últimas preguntas, pero hay que ver un poquito porque sí se va a temas marinos. Le indica que, por ejemplo, Costa Rica tiene un sistema más robusto de estudios o evaluaciones de impacto ambiental. Sin embargo, no todas las actividades tienen el requisito de presentar dichas evaluaciones. Entonces consulta qué actividades marinas y costeras consideran podrían evaluarse ambientalmente en la detección de impactos. Y además consulta que si ante una posible afectación a ecosistemas marinos, en función del equilibrio de los mismos en términos de variables físico-químicas, ¿qué tan factible ve la implementación de las actividades de maricultura en las zonas del Pacífico Oriental tropical? Wow. Bueno, dijiste bien al principio, no soy especialista en cuestiones marinas, sí creo que cualquier actividad, y en Costa Rica sé que eso está muy regulado, debe tener realizado un impacto ambiental previo para su habilitación. Pasa muchas veces con los pequeños, que no da la estructura de costos y a veces sí generan ciertos impactos. Bueno, para eso está el Estado, regulando, ya sea pagando el estudio de impacto ambiental, haciéndolo ellos, en fin, pero no es que no deben hacerse los estudios. En cuanto a la piscicultura en el mar, bien hecho, el tema son respetar los espacios y las extensiones. Como todas las tecnologías, hay un espacio en donde, si están bien aplicadas, el impacto que generan es aceptable para el ambiente que los rodea. Hay que reconocer cuál es esa línea. Uno contrata un estudio de impacto ambiental y lo que tiene que reconocer es eso. ¿Qué lejos estoy de la línea que me ofrece el ecosistema, que va a recibir las externalidades de mi actividad? Si yo estoy medio cerca o la sobrepaso esa capacidad,
no tiene ninguna chance ese trabajo en cualquier área que sea, costera o lo que fuere. Y resulta que no se hacen esos análisis. Entonces, en general, los estudios de impacto ambiental no son palabras de Dios para los creyentes, digamos, ¿no? Muchas veces son trámites burocráticos que no terminan de dar la información suficiente y de prevenir. Entonces después suceden situaciones en las que se dieron contaminaciones con determinadas actividades, pasa con muchas áreas, se aplicó mal una tecnología y se estigmatiza la tecnología. Y el problema puede que lo sea, en general no lo es la tecnología, sino la forma en que es aplicada. O sea que en definitiva es eso, conocer los límites en que pueden ser aplicadas todas estas técnicas que quieren aplicar, demostrarlo y hacer los estudios que correspondan para que se haga dentro de los límites de sustentabilidad del ecosistema. Gracias. También nos indica que lo han oído perfectamente, que ha sido todo un honor poder escucharlo. Y yo creo que entonces estamos viendo, estamos revisando si se me queda alguna pregunta. Pero parece que ya estamos. Entonces, también agradecerle a don Alejandro Falcó, doctor don Alejandro Falcó, por el desarrollo de tan interesante y afinado tema. Estoy seguro que ha sido de gran provecho para muchos de todos nosotros. Y nuevamente, muchas gracias por su anuencia y compromiso, por reservar su espacio en sus agendas para este día. Y de parte de la comisión organizadora le extendemos un profundo agradecimiento a su persona y también a todas las instancias que nos han colaborado a poder llevar a cabo estas actividades. Les comento además que hoy tenemos una charlita más a las 4:30 sobre las experiencias de los trabajos comunales universitarios de la Universidad Técnica Nacional de aquí de Costa Rica. Entonces, para que también nos puedan unir, también pueden seguir la página del evento de la Semana Ambiental Punta Arenas 2020, donde en el resto de la semana van a seguir habiendo más actividades. Igualmente mañana don Alejandro nos estará acompañando con otra charlita de gran provecho para muchos de nosotros y así de interesante. Agradecerle también muchísimas gracias don Alejandro por, a pesar de la distancia y las diferencias de horario, que hoy nos pueda acompañar por aquí. El gusto mío, Natalia. Bueno, un saludo a todos, a todas, y nos vemos mañana en todo caso, a las 9 de la mañana de allá son, ¿no? A las 9 nos pueden nuevamente acompañar. El tema no lo tengo por aquí, pero ahí muchísimas gracias. A ustedes, abrazo grande. Buenas tardes, muy amable. Buenas tardes a todos. ¿Manejas todo esto vos acá para el cierre? Sí. Saludos a todos, y a todas. Muchas gracias. Buenas tardes.